cómo hablar del Día del Niño con tantos adultos en un salón, ¿verdad? Conste que hay algunos que a veces se comportan como niños, yo incluido. Y me puse a meditar en esta semana qué es lo que Dios nos puede decir a nosotros sobre los niños, que ya estamos grandes, y muchas cosas. Y tengo prácticamente un mensaje armado que no lo puedo utilizar porque anoche, tarde ya, es como que Dios me encendió una lamparita en la cabeza nuevamente y me bajó un tema y me puse a investigar y me llevó a un pasaje que quiero compartir con ustedes que está en Marcos 10:13 y que muchas veces se utilizó de una manera pero que en realidad es un gran ejemplo. Dice así: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Claro, los discípulos en esa etapa eran unos animales. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Es de quienes son como ellos, no es que son solamente de ellos, de quienes son como ellos. Y en el 15 hace una afirmación: les aseguro que el que no reciba al reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. De ninguna manera. Viste que siempre nosotros acá bromeamos y le decimos: decile al que está a tu lado de ninguna manera. Ahora yo te invito a que vos te digas a vos mismo: de ninguna manera. Decite un poco, de ninguna, y poné tu nombre. De ninguna manera, Marta. De ninguna manera. Y saben, cuando encontramos una palabra absoluta en el vocabulario de Jesús, nos tiene que hacer pensar. Cuando Jesús dice: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Lo interesante de todo esto es que no dice que tenemos que orar incansablemente para recibir el reino de Dios, ni ayunar, ni hacer campañas de avivamiento. Me pareció magnífico el video que compartió el pastor Peco el domingo pasado. Lo que Jesús está haciendo, está señalando una acción interna para poder tener acceso al entendimiento del reino de Dios. Muchas veces pensamos que con acciones de dentro para afuera podemos obtener eso que tanto estamos buscando, y no es así. Aquí Jesús dice claramente cuál es la actitud con la cual debemos recibir el reino de Dios, que significaría entender cómo Dios piensa. Y anoté 5 cosas mientras estaba de viaje y que anoche las completé. 5 características para captar el reino de Dios conforme a esta palabra. ¿Por qué Dios usa a un niño para que nosotros le podamos entender a Él? ¿Por qué Dios dice hay que ser como los niños para entenderme de una manera absoluta? Porque, gente, si hay algo que es complicado en la vida es comprender la totalidad del pensamiento de Dios. Y acá Dios nos facilita la cosa y nos dice: ¿realmente vos querés entender cómo yo pienso? ¿Querés que se te manifieste el reino? Tenés que ser como un niño. Y voy a compartir con ustedes en esta mañana 5 características que tienen los niños, por las cuales conocer a Dios en la niñez es una gran ventaja. Pero nosotros, que muchos lo conocimos de más grande, tenemos que hacer una reingeniería de eso. Y cuando me puse a meditar en estos puntos, dije: esto está espectacular, porque después Dios me conectó con cada una de las palabras que está en su palabra y salió redondito. Miren, 5 características para captar el reino de Dios. Primero, credulidad. Los niños por lo general tienen esa capacidad de creer todo lo que los padres le dicen. Los niños incorporan miedos y se los creen aunque no sean ciertos. ¿Cuánto le tenían miedo al cuculele? Tampoco, che. ¿Y a la oscuridad? ¿Y al monstruo que vivía abajo de la cama? ¿Y al monstruo del ropero? ¿Y a ese vecino todo sucio que te miraba y no querías ir al almacén? O sea, y nunca te hicieron nada, pero son miedos que vos incorporás. La credulidad es una virtud que tienen los niños porque su mente está en un estado virgen y todo lo que se siembra crece, sea bueno o sea malo. Por eso que Dios dice: ¿realmente me querés entender? Necesitas que tu mente sea virgen nuevamente para poder entenderme. Por eso que los niños te creen cualquier cosa. Vos a un niño le decís: mi amor, esta tarde vamos a ir a Disney World. ¿En serio, papá? Qué bueno. O sea, es imposible.
O sea, tenés un día de viaje, tenés que gestionar las visas, tenés que comprar los pasajes. Pero a un niño le decís eso y te va a creer. ¿Por qué? Porque su concepción del mundo es súper inocente y su mente está virgen. Pregunta, y acá viene la cuestión sobre la credulidad. ¿Alguna persona te robó la capacidad de creer en lo bueno? Porque el trabajo del diablo no es convencerte de que Dios no existe. Muchas veces el trabajo del diablo es convencerte y meterte en tu subconsciente de que no podés creer en lo bueno, que lo bueno le pasa a otras personas y no me pasa a mí. Siguiente pregunta. ¿Algún hecho trágico te bloqueó la capacidad para creer? Porque estamos hablando de credulidad y la credulidad es muy buena. Ser crédulo es una virtud. Ser credulón es el problema, que crees cualquier tontería. Pero la credulidad es un requisito básico para entender cómo Dios piensa. Y muchas veces por un hecho trágico que pasó en nuestra vida, la muerte de un familiar, un papá, una mamá, un abuelo, un hermano, un hijo, hay gente que queda bloqueada y no puede seguir creyendo en algo bueno porque algo malo le pasó y no lo logra comprender. Tercera pregunta. ¿Alguien, y esto lo pregunto porque a mí me pasó y me tuve que sanar de esto, en el nombre de Dios, hizo que te decepciones de Dios? Porque si hay gente especialista en sacarte guita, toditas en el nombre del Todopoderoso. Si hay gente que te va a engañar, ustedes saben que hace unos meses atrás tuvimos que hacer un trabajo de investigación porque había un personaje un timador que había que investigarlo. Se contrató un especialista y él nos dijo que básicamente los timadores profesionales tienen 3 características. Y una de esas 3 características es que son personas religiosas y que siempre hablan de Dios. Claro. Una de las 3. Los grandes timadores. Claro, como habla de Dios, ¿cómo a uno se le va a ocurrir que esa persona va a engañar a alguien? ¿Y sabes lo que te dice Dios al respecto sobre el tema de la credulidad? Si te cuesta realmente creer, Dios quiere que vuelvas a creer. Dios quiere que te des permiso para volver a creer. ¿Y por qué hay que volver a creer? Porque es la base de todo. Y acá hay mucha gente que hace tiempo que está creyendo. Y la pregunta para los que hace más tiempo que creen es un poco más compleja. ¿Sabes qué te dice Dios? Dios quiere que le creas un poco más. Y como si fueras un niño. Y me puse a meditar, ¿será que yo al Señor le creo ya todo lo que le tengo que creer? No. Yo creo que todavía mi nivel de fe es chiquitito. Y yo en eso necesito crecer mucho más. Tal vez como un niño. Por eso que Dios dice eso. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros creemos que somos tan espirituales y que ya tenemos una especie de super credo y que no hay una dimensión diferente, y sí la hay. Claro que la hay. Siempre se puede creer un poco más en aquel que es infinito. Gente, creerle a Dios es un proceso. ¿Saben por qué? Porque comenzar a creer como un niño es un viaje para toda la vida, no es un evento ocasional. ¿Y saben cómo empieza el viaje? Viajando a tu infancia. Te vamos a hacer un viaje 40 años atrás, por favor. Cuando Dios dice que debes creer como un niño, con esa actitud, es porque Dios quiere que ordenes tu pasado, no importa cuán difícil haya sido o qué carencia hayas tenido. Y escuchen esto, por favor. ¿Saben cómo empieza el viaje? ¿Sabe qué Dios te dice al respecto? ¿Por qué Dios te dice esto? Porque Dios te quiere regalar una segunda infancia, pero esta vez Él será tu padre y tú serás su preferido. Dios te quiere regalar hoy en el Día del Niño una segunda infancia. La mayoría de los que estamos acá tuvimos algún trauma en la infancia, alguna falencia, alguna carencia, algo se nos robó. Hay mucha gente que no sabe lo que es tener un papá. Hay mucha gente que está acá que no sabe lo que es tener una mamá. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que es una familia. Hay mucha gente que tuvo papá y mamá y no sabe lo que es tener sincero cariño. Y Dios te dice, quiero regalarte una segunda infancia, pero esta vez yo voy a ser tu papá y vos vas a ser mi favorita. Vos vas a ser mi favorito. ¿De dónde saco esto? Segunda de Corintios 6:18. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Ese es un privilegio que solo se le otorga a aquellos que se animan a creer como niños, porque sí o sí el Padre se te tiene que manifestar. Si no, si el Padre a nosotros no se nos manifiesta en esta etapa donde somos adultos y Dios quiere que nosotros tengamos una segunda infancia y que podamos entender cómo funciona el Padre, cómo piensa el Padre, lo tierno que Él es imposible. Y si no, lo que nos puede pasar es lo que le pasaba a Job. Miren lo que dice Job en 42:5. De oídas te había oído. Job se congregaba en una iglesia evangélica seguramente. Después el Padre se le reveló y Job concluye: mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado del Señor, tenía cierto nivel de temor del Señor, pero el Señor, el Padre de la creación, todavía no se le había revelado. Y me llama poderosamente la atención cuando el Señor ayer me dice: la gente necesita una segunda infancia, pero conmigo me liquidó, casi me pongo a llorar. Y empecé a pensar en un montón de gente que en la infancia le faltaron cosas. Hay mucha gente que no tiene idea lo que es el padre porque su papá abusó de esa persona. Hay muchísima gente que no puede concebir a un padre bueno, a un padre amable, porque ese papá abandonó la casa. Y si realmente nosotros queremos empezar a entender el reino de Dios, necesitamos una segunda infancia, pero que Él sea nuestro Padre y que nosotros seamos sus favoritos. Yo le puedo decir esto porque una de las cosas que a mí me ha pasado y por las cuales estoy demasiado agradecido es que he visto en todos estos años muestras de cariño de un padre hacia mí. Por lo general es hacia mí y hacia mi familia, pero quiero hablar a título personal. Cuando el Padre te da ciertas cosas, te pone en ciertas situaciones y te favorece de determinada manera, es como que vos ves que tu Padre, ese Padre de la segunda infancia, ese Padre que uno en la etapa madurez puede aprender a disfrutar de otra manera y que empieza a suplir un montón de cosas que posiblemente me faltaron, que psicológicamente alguien me tendría que decir cuáles son, pero el que el Padre las suple, uno se va dando cuenta que estas cosas sí son relevantes. Entonces, en primer lugar, credulidad. En segundo lugar, memoria frágil. ¿Qué hay que hacer para que el reino de Dios se nos active como un niño? Tener memoria frágil. Dios quiere que disfrutes de la amnesia, no que la sufras. ¿Saben lo que es la amnesia, verdad? La amnesia es la gente que se olvida de las cosas. ¿Y sabes qué Dios te propone? Que disfrutes de la amnesia, no que la sufras. Que te olvides de algunas cosas porque es saludable. Los niños tienen la capacidad de olvidarse rápidamente de las ofensas porque su orgullo aún no está tan entrenadito como el nuestro. Una persona adulta difícilmente se olvida de la ofensa que le hicieron. Es que me ofendió. Y no te vas a lo... No, la última vez luego me trató mal. O sea, y nosotros vivimos en el mundo de las ofensas. Y a un pibe, vos le ofendés, le pedís perdón, viene y te da un beso. Y terminó el asunto. Porque su nivel de ego es bajísimo. Miren lo que dice Jesús en Lucas 9:62. Nadie que después de otra palabra absoluta, recuerden que las palabras absolutas son determinantes, no es un puede ser o tal vez, dice nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si vos realmente querés captar en la totalidad lo que es el concepto del reino de Dios, no podés estar mirando para atrás. ¿Y qué es lo que hace el mundo de las ofensas? Constantemente te está haciendo mirar hacia atrás lo que te hicieron, lo que dijeron de vos, etcétera, etcétera. Miren lo que dice Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Qué difícil que pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Es una de las cosas más difíciles que hay. Y acá hay un proverbio que a mí me encanta, que uno a veces lo tiene que practicar con regularidad. Y esto vos lo tenés que practicar con todo el mundo. Vos lo tenés que practicar en primer lugar en tu casa, con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tus padres, si los tenés, si vivís con ellos. Los padres a veces ofendemos y no nos damos cuenta. Y lo hacemos sin querer porque estamos pasando un mal momento, porque estamos bajo mucha presión, porque hay una cuenta que pagar o por lo que fuere.
Hay veces que ofendemos a compañeros de trabajo o que compañeros de trabajo nos ofenden. Y miren lo que dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su enojo y es un honor para él pasar por alto la ofensa. ¿Sabes lo que te está diciendo acá? Que me doy el honor, me doy el lujo de hacer de cuenta que no dijiste nada. Pero ¿cómo el pastor va a decirme eso? Hay gente que se enoja con los pastores, se hace la ofendida y se va a la iglesia. Por una mala interpretación puede ser inclusive. Y si no es una mala interpretación, y si fue una ofensa de verdad, y se equivocó el pastor, ¿lo vamos a crucificar? ¿Cuál es el precio del perdón? ¿Sabe cuál es el precio del perdón de los niños? Muchas veces se olvidan, tienen memoria frágil, disfrutan de la amnesia. Y si vos querés que realmente se te active en la totalidad lo que es el reino de Dios, esa filosofía de vida, tienes que tener la memoria frágil, no podés andar ofendiéndote con todo el mundo. Tercera característica de un niño, tienen actitud corregible. Dios quiere que le tomes cariño a la corrección. ¿Cuántos de los que están acá les gusta que le corrijan? A ver los valientes. Somos toditos orgullosos, no nos gusta que nos corrijan ni que nos digan las cosas. ¿Saben por qué? Porque tenemos un concepto prostituido y pervertido de la corrección. Yo agradezco a Dios porque Peco Sandoval, que es mi mentor, él no le calienta si estoy de buen ánimo o de mal ánimo. Si él tiene algo para decirme, me lo va a decir. Y agradezco a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque me conviene que me corrijan. ¿Saben lo que es la corrección? Corregir el rumbo, eso es. No es una tormenta apocalíptica sobre tu vida. Eso no es corrección. Esas son cuestiones del gobierno de Dios, el castigo. Nosotros vivimos una época de gracia y tenemos que tomarle cariño a la corrección. Hay gente acá que tiene dramas matrimoniales hace 5 años y que no quiere abrir el paquetito porque no quieren ser corregidos. En el fondo de la cuestión, eso es orgullo y eso tiene que ser tratado, tenés que renunciar a eso. Tenés que tener un cariño por la corrección. ¿Por qué? Porque en la corrección está el camino. Miren lo que dice Proverbios. El libro de Proverbios empieza con esto. Proverbios 1. Hijo mío, hija mía, para las mujeres, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, como una piedra preciosa, y adornarán tu cuello como un collar. La corrección no es mala, la corrección es buenísima. ¿Cuál es el problema? Que hay que humillarse un poquito para recibirla. Hay que estar dispuesto a estrangular el ego y el orgullo que está acá adentro para poder recibirla. La corrección depende de la actitud. Miren lo que dice Proverbios 12:1. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Gente, así como los niños le tienen cierto cariño a la corrección, aunque a veces se rebelan, no hay nada mejor. Yo le voy a decir algo, yo hace 11 años que soy padre, estoy por cumplir 12, no tengo mucha experiencia, pero sí en esta etapa. No hay nada mejor, después que mi hija se portó mal y ligó un cintazo, es una seda, es un amor, es la princesa con todas las luces. ¿Por qué? Porque es niña y necesita corrección. Y muchas veces después de la corrección, ¡cling! Ahora nosotros estamos grandes para que nos den chachán la cola. Una palabra debería alcanzar para corregir el rumbo. Pero para eso hay que humillarse, hay que tener una actitud y hay que anhelar ser corregido. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que en tus oraciones le dijiste, Señor, corrígeme? Señor, yo estoy pasando por una situación específica, en un área específica, y le dije, Señor, yo creo que en esta área específica yo necesito corregir el rumbo, te pido que me corrijas. A veces Dios va a usar a alguien, va a usar a una persona que está sentada a tu lado. Hay veces que Dios te va a meter en una situación y solo te va a dar cuenta, porque la corrección no es patrimonio de nadie, es patrimonio de Él, le pertenece a Él. Y a Dios quien se le ocurra utilizar para corregirte es otra historia. Los pastores no tenemos el monopolio de la corrección tampoco, porque nosotros mismos necesitamos ser corregidos. Pero depende de nosotros, sí, orar por eso y decirle, Señor, en esto. Acá el pastor Peco decía
recién orar por nuestros chicos e interceder por ellos, decir, Señor, líbralos de la arrogancia, líbralos del orgullo. Eso es orar para que Dios desde ahora corrija su rumbo. Y eso es espectacular. Cuarto, es cortito nuestro tema hoy. Cuarto, ¿saben? Una de las cosas que tienen los chicos que a Dios le encanta, por eso que te dice, si me querés captar a mí, tenés que ser como un niño, capacidad de asombro. Dios quiere que te asombres de Él mucho más. Vos a un niño, no hay nada mejor que ver a tu hijo, ¡guau! ¿Sí o no? ¿Vos, Kiko, te acordás de algo? ¿Sí? Cuando le llevaste a tus hijos y se asombraron. Eso no tiene precio, ¿verdad? Para lo demás está la tarjeta de crédito. Que como no me patrocina la prédica, no voy a decir la marca. Tenemos un departamento de marketing para eso. Pero esa cara de asombro es espectacular. ¿Y saben qué, gente? Es como que a veces estamos tan castigados y tan monotizados por la rutina que hemos perdido la capacidad de asombro. Y Dios quiere que la mantengas virgen. Dios quiere que en esa área seas virgen. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me sorprenda. Quiero que Dios aún me asombre. ¿Y saben quién fue el asombrador por excelencia de la historia? El maestro. Asombró a todas las personas a su alrededor por excelencia. Miren lo que anoté rápidamente algunas cosas. Calmó una tormenta. ¿Alguna vez alguien disfrutó una tormenta en el mar? Una tormenta en el mar es horrible porque en primer lugar que vomitas todo, porque te mareas. Y en segundo lugar pensás que te vas a morir. Y en esa situación el tipo se para y dice paz. ¿No sabes que el mar te obedezca? Eso es algo muy loco. Y sus discípulos se asombraron. Habló frente a una multitud y toda la gente, eran miles de personas, se asombraron. Sanó gente. Creó órganos. Jesús creó órganos. Hubo gente que Dios le hizo nacer los músculos, los ojos, órganos vitales, y quedaron asombrados. En la pesca milagrosa, quienes estaban allí quedaron asombrados. Jesús resucitó a Lázaro y la ciudad entera quedó asombrada. ¿Saben lo que se pasó haciendo el maestro? Asombrando gente. Los asombró a toditos. Y por último y lo más importante, resucitó al tercer día y la humanidad aún no sale de su asombro, porque venció a la muerte. Es el primer caso en la historia. Ahora, ¿saben qué significa asombrar? ¿Saben lo que es un hecho asombroso? Esto es espectacular. Es algo que causa mucha admiración. Hacer sombra de otra cosa significa que lo hecho fue tan admirable que le hizo sombra a todo lo que le precedió. Dios quiere asombrarte en los negocios. Lo que hiciste hasta ahora, Dios te quiere asombrar porque le va a echar sombra. Lo que hiciste hasta ahora no es nada en comparación a lo que se viene. El éxito que vas a tener ahora no es nada en comparación a lo que pasó. ¿Cuántos creen eso? Pero tenés que mantener tu capacidad de asombro virgen. Date permiso para que Dios te asombre. E incluí eso en tus oraciones y decís, Señor, yo quiero ser asombrada por ti. Quiero que le eches sombra a todo lo que pasó. No porque haya sido malo, sino porque Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Amén. Y 5, inocencia. Dios quiere que recuperes tu inocencia. Cuando Dios dice que tenemos que ser como niños para entender el reino de Dios, está incluida la inocencia. Los niños tienen esa inocencia hermosa que nos cautiva, nos enternece y hasta nos hace llorar. ¿Saben cuál es el significado de inocencia? Libre de culpa, sin malicia, que no daña y que no es nocivo. O sea, una persona que no es tóxica. Dios quiere que recuperes tu inocencia.
Y Pecos habló mucho en estos días. ¿Saben cómo se llamó su mensaje? Reconciliados con el bien. Reconciliarse con el bien es recuperar tu inocencia. Esa que en esta segunda infancia que Dios te está invitando hoy a que inaugures en el Día del Niño, para que el Padre de la creación se te manifieste, es un requisito fundamental. Quiero compartir con ustedes un video que está espectacular, que se hizo un experimento sobre la inocencia de los chicos. ¿Y qué pasaría si a los niños del mundo le damos la oportunidad que ellos solucionen el problema de hambre que tenemos en la humanidad? Porque hoy nosotros los seres humanos producimos el doble de alimento que el mundo necesita. Sin embargo, tenemos casi 1.000 millones de personas con hambre. Miren esto, por favor. No, tú al otro lado. Tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto, vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Nada, no. ¿Es esto o este? Este. Y vamos a hacer magia. Les aseguro que, decía Jesús en Marcos 10:13, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Decite vos mismo, de ninguna manera. De ninguna manera. 5 características para captar el reino de Dios como los niños. Primero, credulidad. Dios quiere que vuelvas a creer. Y si ya estás creyendo, Dios quiere que le creas un poquito más, como si fueras un niño. Dios te quiere regalar una segunda infancia, pero esta vez Él será tu Padre, el Padre perfecto, y vos serás su preferido. ¿Sabes qué espectacular mirar con humildad la creación y decir yo soy un preferido? Porque tengo un Padre en lo alto que me ilumina, porque tengo un Padre que está dispuesto a cumplir todos mis sueños. Amén. 2, memoria frágil. Dios quiere que disfrutes de la amnesia, no que las sufras. Olvídate de las cosas que te tenés que olvidar y centrate en las cosas que te tienes que centrar. Tercero, actitud corregible. Dios quiere que le tomes cariño a la corrección. Incluye eso en tus oraciones. Cuarto, capacidad de asombro. Dios quiere que te asombres aún mucho más de Él. No te limites. Yo sé que hay gente que necesita ser asombrada en su matrimonio. ¿Saben cómo yo empecé con este tema? Hablar del tema de los niños. Mi tema no era este hoy. Yo le iba a hablar de los 3 ejes de Babilonia, del plan de Babilonia para matar la niñez. Y el Señor me llevó a esto. Hay gente que necesita ser asombrada en su matrimonio, de echarle un poco de sombra a todo lo que pasó y volver a renacer, que haya una reingeniería. Y por último, la inocencia. Dios quiere que recuperes tu inocencia, que estés libre de culpa, sin malicia, que no dañes a nadie, que no eres nocivo, que te reconcilies con el bien. Porque hoy, en este Día del Niño, podemos inaugurar una segunda infancia, pero con el Padre de la creación.